Bienvenidos al Sótano Nerd, y aquí estamos con esta jauría de perros ladrando como fondo musical. Ya sabes, los perros que les gusta aparecer en cada capítulo de los podcasts, y es raro en que no escuchas aún, y los que hacen a veces en estudio se escuchan de repente los perros o los gatos. Es parte de esto de grabar los podcasts. Y bueno, continuando con los datos curiosos e interesantes en esta su parte número 4, hoy 26 de mayo, dominguito, vamos a darle rápido porque son 10 minutos de datos interesantes, como que Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, no fue chino, era un nepalí. Es un país que está entre India y China. Podría decirse que era casi que indochino. 400 años antes de Cristo se crió en un palacio con todas las comodidades y lujos posibles, y lo dejó todo con tal de alcanzar la iluminación. Algo parecido a San Francisco de Asís. Así que dejan toda su riqueza y su elegancia para vivir de la pobreza y lograr llegar a niveles espirituales muy elevados. Hay un chorro de vapor que llega casi a los 57 metros de altura, que pues en este sentido es más alto que la Torre de Pisa, y es agua hirviendo que sale del geyser más activo del Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos, y se llama el Steamboat o bote de vapor. Según la Sociedad Pediátrica Estadounidense, los bebés no pueden percibir el sabor de la sal hasta los 4 meses de edad. Pues también está difícil que les demos de comer tan chiquitos algo de sal, pero bueno, a lo mejor en los alimentos procesados, ¿no? Que muchos de ellos tienen cantidades de sodio muy altas. Hablando de cómo hablar las cosas correctamente, no se debe decir nunca lapso de tiempo, ya que es un pleonasmo. Simplemente digan lapso. Las personas inteligentes saben que el tiempo ahí tiene 2 límites. Entonces, en un lapso de 3 horas, en un lapso de 15 minutos. Pero si dices en un lapso de tiempo de 3 horas o en un lapso de tiempo de 15 minutos, estás literalmente diciendo en un tiempo de tiempo. Entonces es un pleonasmo. Por eso es mejor decir en un lapso de 1 hora. Oye, esto estaré listo en un lapso de 3 minutos. O estaré listo en 3 minutos también. Bueno, ahí depende. ¿Cuánto tiempo se hace de aquí a allá? Pues en un lapso de 3 horas puedes llegar. Y así dice el lapso de tiempo, pues ya estás cayendo en el pleonasmo. ¿Y qué es un pleonasmo? Es nada más y nada menos que decir lo mismo de diferente forma. Sin que sea sinónimo o antónimo. Es como que decir, como cuando decían en una, ¿no? que decían que la inseguridad es estar inseguro. Pues obviamente, ¿no? Es una definición. Por eso nos decían muchas veces en las escuelas los maestros que no definiéramos una palabra con la misma palabra dentro de la definición. Para aliviar la tos de un bebé o un niño pequeño, acuéstelo boca abajo, caliente su espalda, sobándolo suavemente en su columna vertebral. Esto le ayudará a aclarar la garganta, pero no lo haga si él tiene fiebre. Ahora, estos son solamente consejos que se dan como curiosidades. No hay mejor que checar que no tenga nada en su boquita y todo, porque acuérdate que este podcast es de curiosidades, no es ni de recetas médicas ni de consejos de salud, solamente son curiosidades. Y esto lo digo para que no se me deslindo de toda responsabilidad, porque son solamente consejos, son solamente curiosidades, no consejos de salud ni mucho menos, son solamente curiosidades. Y vamos a otro tipo de pies. El dedo índice de cada pie es más largo que el resto de los dedos, se le llama pie griegos. Yo conozco gente que tiene ese pie griego. Ya tenemos los polinesios, los romanos y los egipcios, y el griego, bueno, pues tiene el dedo del medio más largo que los demás, o el dedo índice, por así llamarlo. Los hermanos belgas Van Eyck inventaron la pintura al óleo en el siglo XV, es decir, en 1410. Así es, el siglo XV es de 1400. Por eso el siglo XX era de 1900. Y el siglo XXI es del 2000. Y así sucesivamente. En 1519 Martín Lutero se atrevió a cuestionar la infalibilidad del Papa y criticó la costumbre de vender las llamadas indulgencias. Es decir, que se pagaba la iglesia y uno podía seguir pecando.
Esto sí es cierto. Yo hace años fui al cine a ver una película llamada Lutero, que pues literalmente es el fundador del protestantismo. Era un sacerdote que pues por obvias razones fue excomulgado, y este sacerdote pues veía las injusticias que el clero de aquellos años hacía para con los feligreses, y le causaba un shock espantoso, tanto así que él es el que traduce la Biblia también al idioma alemán, y luego con esto él lograba tener bases para recriminar en cierta forma o decirle al sacerdote o a los papas que estaban haciendo mal, porque vendían las indulgencias, que son los perdones para la otra vida, y que se negociaba con ellos. Y obviamente los papas y gente de aquellos años vivían en la opulencia, mientras la feligresía en la más cruda pobreza. Pero eso sí, si uno era pecador y tenía lo suficiente para pagar por sus pecados en la tierra, digamos 3 cabras o una hija y 3 becerros, pues lo dejaban a cambio del perdón de sus pecados, pero pues para volver a pecar de nueva cuenta. Eso era lo que Martín Lutero luchaba. Algún día, a lo mejor, si así tú lo quieres, puedo y tú puedes escuchar lo que yo te diga acerca de Martín Lutero. Si usted padece acné, triture un jitomate y extiéndelo en su rostro como una mascarilla. Deje que repose durante 1 hora y lávese la cara. Haga esto durante 1 semana y el acné desaparecerá. Recuerdo de nueva cuenta que estos son datos curiosos, no es en ningún momento una receta médica, ni mucho menos. Primero, también sería interesante que checaras con tu dermatólogo qué es lo que te causa ese acné. El acariciarse a uno mismo la quijada significa toma de decisiones, y entrelazar los dedos significa autoridad. En Japón tienen como regla de etiqueta que quien entra primero a un elevador es el que aprieta los botones para subir y bajar. En caso de que todos salgan en el mismo piso, él debe ser el último. O sea que se avienta todo un rol en el elevador. Canberra fue elegida como capital de Australia en 1908 porque hubo una guerra sangrienta y cruel entre Sydney y Melbourne por ser la elegida. Qué cosas, ¿no? Pero bueno, así pasa. Solamente para escoger la capital. En España, a las piedras pequeñas del tamaño de una nuez o más chicas se les llaman chinas. Es por ello que a las solteras se les dicen tirachinas. Oh, eso estaba muy curioso. Los camarones no mueren de viejitos. No. Cuando han vivido bastante y están deteriorados, se dejan devorar por sus depredadores. O sea que ya, como quien dice, yo ya cumplí con mi labor. Ya me voy al reino camaronil, del cielo camaronil. Con respecto a los tenis Nike, todos decimos Nike, pero la pronunciación correcta es Nike, que es el nombre de la diosa griega de la victoria. Ah, ándale, ahí está el porqué. ¿Por qué se dice Nike? Los que decimos Nike, pues simple y sencillamente porque en la fonética inglesa, la I y al acabar con E, como naif, bueno, no es otra palabra que lleva una A, pero por ejemplo, die y todo ese tipo de cosas, pues se hace el sonido como I. Y en el caso de Nike, los tenis no es relacionado a la fonética, sino más bien a la diosa griega de la victoria llamada Nike. Entonces, de ahora en adelante, digan todos Nike. Y como diría una vieja canción ahí, por eso deben de obedecer. En el pueblo de Dadis, en la República Checa, se fabricaron en 1841 los primeros cubitos de azúcar de la historia. Pues qué chido, ¿no? La Guerra de las Trincheras ocurrió a mediados de la Primera Guerra Mundial entre 1916 y 1917. Los soldados luchaban en hoyos excavados, atacándose con ametralladoras y artillería pesada. Todavía hoy, en varios países asiáticos se sigue usando la orina humana para ablandar y curtir las pieles. Los trabajadores son bien pagados, ya que no cualquiera resiste los olores nauseabundos que hay en esas curtidoras. Pues sí, imagínate estar oliendo todo el ácido úrico ahí, ya secándose y todo lo que conlleva. Y bueno, así llegamos a un episodio más de El Sótano Nerd.
10 minutos de curiosidades y hechos interesantes, parte 4. Recuerda que todo lo que aquí se dice son solamente datos y hechos curiosos, pero en ningún momento son ni recetas médicas, ni mucho menos en caso de que se trate de algunos consejos, son solamente cosas que se puede funcionar, pero mejor siempre checa con tu médico. Hasta luego.